Muy bien, vamos a comenzar, vamos a partir. Hace 2 semanas atrás yo empecé a hablar acerca de la relación matrimonial, ¿se acuerda? De lo que significaba y todo eso, de las parejas, y se llama la predicación así, en cuanto a las cosas que me escribiste, parte 2. Les quiero leer acá un, eh, un texto que me mandó mi hermano Carlos Alemán. ¿Lo conoce usted o no? Carlito Alemán. Y él vio la predicación de ese día y me dice lo siguiente: los hermanos deben estar muy agradecidos por el mensaje que le diste, más directo imposible, jamás escuché algo así, estuvo genial. Y estaba imaginando la cara de algunos hermanos que mientras tú predicabas esto, cómo se sentían. Tal vez se sentían un poco incómodos, pero te animo, fuerza, adelante y sigan en esto. Y sabe una cosa, hablar de la vida sexual en un púlpito es un poquito complicado a veces, ¿ya? Y esta semana vamos a tocar una parte que no tiene que ver con la parte sexual, sino que tiene que ver con la parte familiar, en este mismo pasaje. Recuerde esto, los Corintos, la iglesia de los Corintos, era una iglesia que estaba creciendo, estaba naciendo. Esta iglesia tenía como característica que era una iglesia completamente de no judíos. Jesucristo vino a los judíos y a los no judíos. Pero fíjese un detalle, no se relacionó mucho con los no judíos, sino que se relacionó con los judíos y con los samaritanos, que eran sus hermanos. Pero el apóstol Pablo tenía la misión de ir donde, donde los no judíos. Por lo tanto, imagínate esto. Vamos a suponer que te invitan a fundar la iglesia cristiana El Refugio en Las Vegas, pero no en el downtown de Las Vegas, sino que te van a meterte al sector de Las Vegas que se llama Las Vegas Stream Boulevard. ¿Dónde queda eso? Queda al otro extremo de Las Vegas, donde ahí la mota es lo más pequeño que vas a encontrar. Vas a ver el striptease en todos los lugares, vas a ver la locura por todos los lados, mujeres bailando arriba de los bares, hombres borrachos, y te dicen a ti, vas a fundar la iglesia en esa esquina. Y comienza a llegar esa gente, conoce a Jesucristo, pero tienen hábitos de vida que por mucho tiempo los han dominado. Llámese alcohol, droga, promiscuidad y todo lo que pueda venir. Bueno, eso era lo que pasaba en Corinto. Por eso tenían tantos problemas. Porque era una iglesia que nació de una ciudad desatada, completamente loca. Recuerden que había un templo, el templo de Afrodita, que decía que en ese templo había 1000 prostitutas, que eran sacerdotisas, y que la forma ellos de, entre comillas, purgar sus pecados era yendo donde las sacerdotisas, o sea, donde las prostitutas. Ahora, comienza un nuevo trato, ¿ya? Una nueva relación en el matrimonio que no tiene que ver, escúcheme, con el tema de la fe. Y aquí los hermanos hacen varias preguntas y dice relación con lo siguiente. Dice relación con el contexto histórico. Escuchen esto. Es muy importante para que ustedes lo tengan bien. Esta iglesia se escribió 35 años, no, 32 años después que Jesús resucitó. El año 55 a 60 después de Cristo. Ok. Pablo, como le dije anteriormente, se dirigía a la gente no judía. Y Pablo estaba ordenando esta iglesia. Ahora, él había estado en esa iglesia por 2 años y medio. Se fue y los problemas seguían. O sea, aunque haya sido el mejor apóstol de todo, habían problemas en la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos el contexto histórico, vemos que esta iglesia es una iglesia desatada con muchos problemas,
hubo una pregunta que es la siguiente. Así, escúchela bien. Si mi esposo o mi esposa no es creyente, o sea, no ha conocido a Jesús como un salvador personal, ¿puedo divorciarme de ella o puedo divorciarme de él? La respuesta sería, no sé, sí, no. Y aquí el apóstol Pablo comienza a desarrollar eso. 1 Corintios 7, 12 al 16. Vamos a 7, 12 al 14. Miren lo que dice. Y a los demás yo digo, escucha lo que dice. ¿Quién dice? Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente el vivir con ella, ¿qué dice? No la abandone. Ahora, date cuenta cómo empieza. Y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, esto era un mandato que el apóstol Pablo está haciendo directamente a la iglesia para ordenarla. ¿Y por qué dice no el Señor? Porque en ningún momento del Nuevo Testamento o de la vida de Cristo, Jesucristo mencionó que el divorcio podía ser producto de esto. No dice el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Por qué uno podía, entre comillas, divorciarse? Adulterio. Adulterio. Y a causa de la dureza del corazón del hombre, el adulterio. Pero ahora aquí nace la pregunta, ¿puedo divorciarme yo si mi esposa no es creyente y si mi esposo no es creyente? Y ahí el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Busca ordenar la iglesia, pero a la familia, proteger y cuidar a la familia por sobre todas las cosas. En ese aspecto, cuando él comienza así, y él dice, no es un mandato directo de Dios, pero el apóstol Pablo tenía autoridad divina para decir, eviten el divorcio. Ahora, ¿por qué hacen esa pregunta? ¿Por qué los corintios hacen esa pregunta? Porque estaba sucediendo. La gente se estaba divorciando diciendo, ah, no, tú no eres creyente, yo me alejo de ti. Y se iban. Buena excusa, mala excusa, pero lo estaban haciendo. O sea, cuando el apóstol responde, es porque estaba pasando. Y él le dice, ok, paren un poquito, paren un poquito. No lo digo yo, o sea, lo digo yo, no el Señor, pero dice, si ella consiente en vivir con él, y si él consiente en vivir con ella, no la abandonen, no la abandonen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debería ser así? Debería ser así porque nosotros debemos cuidar en primer lugar el matrimonio. Debería ser así. Miren, escucha esto. Nuestra juventud, nuestra juventud, que crece en la iglesia, conoce a Cristo y ha sido llevado en los caminos del Señor, tiene otra mentalidad. Puedo decir esto, son hasta un poquito más sano y más inocente en cierta forma. No digo que todos, pero sí la mayoría. ¿Y cuál es nuestro deseo como padres? Que nuestros hijos el día de mañana conozcan una niña, un hombre cristiano, un varón cristiano, que puedan juntos vivir la fe. Pasa que muchas veces los matrimonios, ella conoce a Cristo, él no conoce a Cristo, y más tarde él conoce a Cristo o ella conoce a Cristo. ¿Cuál es el deseo que nosotros tenemos? Es que la familia conozca a Cristo. Eso es nuestro deseo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuiden el matrimonio. No es una excusa razonable de que porque él o ella sean de diferente fe, o ella no crea o él crea, obviamente se divorcian. Estaba sucediendo, estaba sucediendo.
Miren, el hogar debería ser una isla de fe. Debería. Y cuando digo debería, es porque debería. Mire lo que dice 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo, o sea, el que no conoce a Cristo, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Escuche esto. Esto no quiere decir por ningún momento de que si no soy cristiano y mi esposa es cristiana, por el hecho de estar con ella yo soy salvo. No. Tampoco quiere decir que mis hijos van a ser salvos porque no. La salvación es un tema personal. Pero, escúchenme en esto. Es un escritor, un teólogo llamado Trencher, dijo lo siguiente. Una isla de fe en medio de un mundo infiel en el que participan los hijos de las bendiciones de la luz del Evangelio y del conocimiento de su palabra. Sin saberlo ni agradecerlo, el cónyuge incrédulo participa de las ricas bendiciones que Dios hace llover sobre aquel hogar que por la presencia del cónyuge creyente es ya un pequeño santuario. Me explico. Tu esposo no es creyente, tu esposa no es creyente, tus hijos no son creyentes. Y el único faro de luz en el hogar, ¿quién es? La persona creyente. Es el único faro de luz. Es el único faro de bendición, es el único faro de esperanza dentro de la familia. Cuando conocí a Cristo a los 11 años, me llamó mucho la atención esto, que yo era el primer creyente de la familia. Y cuando digo de la familia, hablo de toda la familia. Nadie iba a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo mi hermana conoce a Cristo, con el tiempo mi madre conoce a Cristo, bueno, hasta el día de hoy mi padre todavía no conoce a Cristo. Pero después empiezo a ver otros primos y yo me empecé a juntar con ellos y empezaron a conocer a Cristo. Mi vecindario me empezó a conocer a mí mucho más, ya no porque andaba peleando en todos los lugares, sino porque iba a la iglesia. Y muchos de esos niños los llevamos a campamentos, los llevamos a reuniones, a los clubes de jóvenes y conocieron a Cristo. O sea, el impacto que puede producir una persona que es creyente en la vida familiar debe ser importante. Escuche bien esto. Si hay una cosa que en lo personal no estoy de acuerdo, es cuando el creyente se pone más santo que Jesucristo. Me explico. Cuando empieza a colocar, a llenar de reglas, con que aquí no se escucha esta música, con que aquí Paquita la del barrio murió y nunca más la escuchamos, o los corridos, los narcocorridos, y empezamos así, y todo nos molesta. Todo nos molesta. Y te digo una cosa, ¿no es mejor orar por esa situación, conversarlo de una forma más tranquila, explicarlo de una forma más tranquila, que en vez de poner reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y reglas? Y muchas veces, tristemente, hace unos años atrás, una hermana de la iglesia llega el esposo a la iglesia y le dice, yo quiero por favor que a mi mujer no la inviten más a la iglesia, que por favor no venga más a la iglesia, ya no la quiero en la casa, mi esposa es una santurrona y yo sufro por ella. Fue a hablar con el pastor. Y el pastor lo quedó mirando y le dice, pero aquí no obligamos a nadie. Me dice, mi esposa toda la semana está metida en la iglesia. Tenían 3 servicios en la semana, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el miércoles en la tarde. Todos los demás días, ella se lo pasaba en la casa de las hermanas, visitándolas,
Y el pastor se enteró y tuvo que hablar con ella. Y el pastor le prohibió a esta mujer que fuera a la iglesia por 2 meses. Tú te preguntarás qué pasó. La mujer se empezó a dedicar a su casa, a sus hijos, a su esposo. A los 2 meses, ¿quién apareció en la iglesia? El esposo. Porque ella empezó a reflejar a Cristo, ¿dónde? En su casa. ¿Por qué? Porque era más importante servir a Dios en su casa que estar sirviéndole fuera. Después, su esposo, sus hijos y ellos pudieron servir a Dios. Y hubo un equilibrio, un balance. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando llenamos a nuestros hijos, llenamos a nuestra esposa o a nuestro esposo de reglas? Y lo que sucede muchas veces, alejamos a Dios de las familias. Alejamos a Dios de la iglesia, alejamos a Dios de la fe. Te digo, tengo hijos adolescentes. Y te digo, cada uno piensa diferente. Ahora, si yo me pusiera a ponerle reglas para todo, yo marcaría la vida de mis hijos. Pero los hago pensar. Converso, me siento. Aún con mi esposa nos sentamos a conversar. ¿Por qué? Porque la iglesia, la familia debe ser una isla en medio de un mundo corrupto. Tu hogar debe ser una isla de fe. Por eso el apóstol Pablo le dice, oye, en primer lugar no se divorcian, pero en segundo lugar, escuchen bien esto, si hay una persona que no es creyente dentro de la familia, que esa persona se comporte como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios. Oye, no sacas nada, escúchame bien esto, no sacas nada con pegarte en el pecho toda la semana si no eres capaz de prepararle el lonche a tu esposa o a tu hijo, o no estás preocupado de ello. Es triste. O si todo el tiempo lo estás criticando, todo el tiempo estás ahí diciéndole cosas negativas. Y querido, querida, el mejor lugar para demostrar la fe es en la familia, es en el hogar, no es en la iglesia. En la iglesia nos reunimos para adorar a Dios, cantar a Dios, aprender su palabra, ser guiados por la palabra, pero este no es un lugar para practicar la fe. Este es un lugar donde alabamos a Dios, pero la familia, el hogar, debe ser el lugar. Hay una palabra que es la palabra santifica, que es la palabra en griego hagiazo, que es hacer santo, purificar o consagrar mentalmente, venerar, santificar, santo, santificado. Es la misma palabra que usó el apóstol Pablo cuando dice que el hombre se santifica por la mujer o la mujer por el hombre. En pocas palabras, la bendición de la casa, ¿dónde va a estar? En el creyente. O sea, Dios te puso ahí con tu esposo o con tu esposa no creyente, con tus hijos que no conocen a Jesús, y tú debes ser el faro de luz que ilumine su hogar. Eso debe ser. Y repito, la iglesia no es el lugar para demostrar tu fe. No. Así que ese es el consejo. Un versículo referente a la santificación dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, si eres un hombre o una mujer que ha conocido a Jesús, ya eres santificado, lavado, purificado. ¿Y qué debes hacer en tu familia? Ser ese hombre o esa mujer que demuestre a la familia que es un faro de luz. Ahora,
Como te dije anteriormente, esto no implica que tu esposo, tu esposa o tus hijos van a ser automáticamente salvos. No implica eso. No. Pero qué lindo es ver a una persona diferente en el hogar. Yo me acuerdo que mi papá yo lo he contado varias veces, mi papá siempre me mandaba los fines de semana a la botillería a comprar trago. Y yo iba ahí, porque allá te venden a cualquiera, ya aquí te piden el ID, te digo una cosa, son tan especiales. A los 21 años puedes tomar licor, pero a los 18 puedes tener un arma y puedes matar a alguien. Este país es muy raro. Pero allá te mandan a ti a comprar trago y te dicen, dame un trago y te lo pasan y te lo venden, no te piden la ID. Mi papá por mucho tiempo siempre me mandaba a comprar trago, trago, trago. Y un día entendí mi responsabilidad como creyente siendo adolescente. Le dije, papá, yo no voy a ir nunca más a comprarte trago. ¿Por qué? Porque yo cada vez que voy salgo de un lugar que no quiero estar y salgo con una botella que no voy a tomar y eso me afecta a mí. Aunque no lo crea, mi papá me entendió. Porque cada domingo, cada semana estaba en la iglesia y era un creyente. Y me dijo, ok, me dijo, voy yo. O mando a tu hermana. Mandó a Libón. Así que, pero me entiende la idea, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de ser un faro de luz. Seamos, seamos eso. No nos llenemos de toxicidad en contra de nuestros hijos, nuestras esposas, esposos. No lo hagamos. Una esposa fiel o un esposo fiel y amoroso, cristiano, librará de muchas tentaciones a su pareja. Un esposo o una esposa cariñosa lo va a librar de muchas tentaciones. Hoy día mi esposa salió muy temprano a trabajar, ella vende casas, tenía que estar creo que a las 9 de la mañana en South Bend y, y yo le dije, ¿a qué hora te va a levantar? Y 6:30. Y me dijo, yo me levanto contigo y yo te preparo el desayuno, mientras tú te preparas y todo eso. A veces son los detalles, a veces nos cuesta. Y querido, querida, yo quiero que entiendas esto. Nos debemos el uno al otro. El cuidarnos o el cuidar nuestra vida matrimonial de relaciones depende del uno al otro. A las que están solteras, a las que están divorciadas, a las que están separadas, al que están divorciados, el consejo es este. Usted puede ayudar a una persona con esto que le estoy diciendo para que entienda también su necesidad de ser un hombre o una mujer que no ande con el látigo, que no ande acusando, no, para nada, sino cuidando. Porque te digo una cosa, si hay algo muy triste en este país, sobre todo nosotros la comunidad latina, es que es muy fácil caer en la falta de cuidado a nuestras parejas y a nuestros hijos. Muchos niños terminan siendo drogadictos, muchos niños terminan siendo ladrones, muchos niños terminan en la cárcel, porque simplemente no los cuidamos, o porque vieron en ti o en mí una mamá o un papá que no fue lo suficientemente proactivo en sus vidas y necesitan verlo. A esto yo le llamo una isla de fe, una isla de fe. Y en ese aspecto yo te quiero animar a que tú seas esa isla de fe. Tercer lugar, 1 Corintios 7:15 al 16. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. No está hablando del creyente, está hablando del incrédulo. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a qué? A servidumbre, en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer,
si quizás harás salvo a tu marido, o sea, si en algún momento se dé cuenta de que va a ser salvo, o qué sabes tú, oh marido, si quizás hagas salvo a tu mujer. Miren, eh, si el apóstol Pablo está diciendo esto, es porque estaba también pasando que la mujer y el hombre, de un momento a otro, incrédulo, que no había conocido a Cristo, se divorció, se separó. ¿Por qué se habrá separado? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué razón se habría separado? ¿No querían nada con Dios ya? ¿Algo más? Porque posiblemente la gente era legalista, sí, puede ser. ¿Algo más? ¿Por qué cree que la gente se separó? Tiene que ver con el contexto. Me explico. ¿Cuál era el contexto? Libertinaje. De un momento a otro, uno de los dos conoce a Cristo. ¿Qué se termina? El libertinaje. Ya no eres como eras antes. Ya no haces lo que hacías antes. Esa fue una de las razones por las cuales las parejas dejaban, las parejas incrédulas dejaban a sus maridos o esposas, porque habían cambiado su mentalidad. De no conocer a Cristo, conocen a Cristo y cambian su mentalidad. ¿O no les ha pasado a ustedes que han conocido a una persona que de repente, un día para otro, conoce a Cristo? Y se asombran. Y dicen, wow, pero qué impresionante. No es amigo mío, pero era un delincuente muy, muy malo del barrio. Le decíamos el chueco. ¿Por qué le decíamos el chueco? Porque le faltaba un ojo y le quedó chueco. Así. Era malo, maldito, 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 maldito. Malo, malo. Y siempre asaltaba a algún vecino o se iba a robar a otros lugares. Años después, cuando yo estoy acá, me dicen, no sabéis nada, me dice mi mamá, ¿qué pasó? El chueco conoció a Cristo. ¿Dónde lo conoció? Un día lo apuñalaron, estaba por morirse y en el hospital llegó un pastor, habló con él y conoció a Cristo. No te puedo creer. Años después yo lo veo un día, me dice, pastor, un gusto saludarte. Y con corbata, porque allá los evangélicos usan corbata. Todos los cristianos, sobre todo los pentecostales, usan la corbata. ¿Ya? Los rebeldes no usamos corbata. Ah, pero me dice, pastor, me dice, un gusto verlo. Y yo lo quedo mirando y yo no sabía si esconder mi cartera o ponerme en posición ahí. Y me abraza, me dice, pastor, estoy sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y yo lo quedo mirando con una cara de incredulidad tremenda, así diciendo, Señor, ¿qué hiciste? Conoció a Cristo. Años después tuvo un cáncer y pasó a la presencia del Señor. Pero sus últimos años de su vida, él estuvo sirviendo al Señor. Y eso es lo que pasó. La gente radicalmente conoció a Cristo y cambió de mente. Por eso, muchas mujeres y muchos varones quedaron sin sus esposas. Por eso aparece la palabra ahí, si lo puedes colocar otra vez, Juan, el versículo, cuando dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, ¿qué dice? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a qué? Servidumbre. Ahí está la razón. La razón era porque ya dejaron de hacer todo lo negativo que hacían antes. ¡Wow! Por eso se produjo ese cambio. Ahora, miren, un escritor llamado Riley dice lo siguiente: nada se dice sobre un segundo matrimonio para el creyente. No lo dice.
Vamos a suponer esto. Mire, hay otro escritor, lo voy a leer, mejor prefiero leerlo porque lo voy a leer. Trecher, si está ahí, a ver si lo coloca. Exactamente. Dice esto, es un teólogo. Ha de aceptar la situación por la cual no es responsable o no ha de luchar con el fin de mantener algo ya deshecho. Sin embargo, me pregunto yo, y esta es la pregunta, ¿cabe mayor esclavitud, sobre todo para un hermano joven que se mantiene célibe por el resto de su vida? De aquí muchos de los autores ven que aquí hay una concesión implícita del derecho a una segunda nupcia. Escucha esto. Vamos a suponer, esto es una suposición. Mi hermano José Luis es el creyente, un hombre fiel, devoto, santo, entregado a sus hijos, un tipo que honra a Dios en todos los lugares, y su esposa, la verdad las cosas nada que ver con la iglesia, no va a la iglesia, no asiste, no le gusta nada, de hecho se enoja cada vez que el hermano sale a una carnita con los hermanos, ¿ya? Le gusta el reggaetón, las norteñas, va al jaripeo, ¿ah? Ahí se manda su bailecito y él le dice, no te aguanto más, dame el divorcio. Y deja a mi amigo solo, triste y abandonado con su perro Loki, porque no te lo vaya a llevar. Tanto no lo quería. ¿Qué pasa con él? Todavía está joven, está solo, sirve a Dios, ama a Dios. Y aquí está implícito, escuche bien esto, no está, está por ahí, ¿te podría volver a casar? ¿Se podría sí o no? Los que dicen sí, hagan sí. Los que dicen no, hagan no. Mire, míralo es, míralo es, míralo es, míralo es. Muchos teólogos han discutido esto por años y no lo voy a resolver yo ahora, pero en lo personal, yo creo que no sería justo para un hombre o una mujer joven permanecer solo, expuesto a las tentaciones de este mundo. Esa es mi apreciación personal. Usted decide lo que usted cree. Tal vez estoy equivocado y el día de mañana el Señor va a decir, Pancho, la regaste. No era así. Pero eso estaba sucediendo. Se estaban divorciando por esa razón. Ahora, diferente es, escucha bien esto, diferente es cuando José Luis, siendo creyente, siendo un hijo de Dios, decide él divorciarse de ella porque ella no es creyente. Y dice, yo voy a dejarla y voy a buscar otra mujer. No, Señor. No, Señor. Eso no está permitido. Porque ahí estás usando ¿qué? Un pretexto. ¿Para qué? Para deshacerte de tu esposa. Que muy malas pulgas puede ser. Incrédula, enojona. Pero es tu esposa. Y debes cuidarla, amarla y respetarla. Porque es el mandato que Dios te dio. ¿Entiendes la idea, no? Tenemos dos casos. Dos casos acá para que uno pueda ver. Ahora, hay una frase que dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, que harás salvo a tu marido? Y este versículo tiene dos interpretaciones. Una, ¿qué sabes tú? Quizás serás tu instrumento para la salvación de tu esposo o tu esposa. En pocas palabras, tu conducta como mujer puede ser de bendición para que tu esposo
o tu esposa el día de mañana conozcan a Cristo. Pastor, ¿y dónde está eso? Primera de Pedro capítulo 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, ¿qué dice? Sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quiénes? De sus esposas. Considerando vuestra conducta, ¿qué dice? Casta y respetuosa. ¿Por qué habla a mujeres? Porque generalmente la mujer es más sensible a la palabra de Dios. Y en ese momento eran más mujeres las que creían en Cristo. Y por eso se dirige a ellas. Les dice, acá hay un problema, acá hay un tema, y quiero que ustedes sepan lo siguiente. Que ustedes pueden ser instrumentos para que sus esposos conozcan a Cristo. Y acá hay una palabra que aparece aquí que dice, quizás se trata de una posibilidad de que el cónyuge inconverso sea alcanzado por el testimonio de su esposa o de su esposo que anda en los caminos del Señor. Ahora, ¿son pocos los casos? Sí, son pocos, pero pasan. Nunca voy a olvidar a una hermana en Cristo, María Teresa Reyes, más de 35 años orando por su esposo. Una mujer santa, crió hijos en el Señor, todos en los caminos del Señor. 2 años, un año antes de morir, ella, que murió de una, de una gripe fuerte, algo así. eh, ¿Cómo se llama cuando una gripe fuerte? No me acuerdo ya. Un año o 2 años antes que ella falleciera, su esposo un día llega a la iglesia y conoce a Jesús como Salvador personal. Lo alcanzó a disfrutar siendo un hijo de Dios 1 o 2 años. Pero por 35 años, cada jueves, ella levantaba la mano y decía, mi pedido de oración es por mi esposo para que algún día conozca a Jesús como Salvador personal. Cada jueves. Sucede, sucede. Pablo está exhortando a las esposas a estar sujetas a sus maridos para que también crean en la palabra de Dios sin ella predicar o sin ella estar hablándole a cada rato. La conducta de la esposa es bendecida cuando ella actúa de esa forma. Pero si una mujer abandona a su esposo, que sea por motivos extremos, ya sea por adulterio. Si hay adulterio dentro del matrimonio, permíteme decirte que debes cuidarte. Hace unos años atrás, 6, 7 años atrás, una mujer llegó a mi oficina, estaba con mi esposa, le pedí a mi esposa que me ayudara, porque su esposo, no su esposo, su conviviente, por 10 años había estado engañando con diferentes mujeres. Y yo lo único que le dije a esa mujer, ¿te hiciste el examen del SIDA? No, anda a hacerte. El pastor David Omachea en el libro Divorcio, el adulterio, cuenta la historia de una mujer cristiana que por muchos años fue engañada, por muchos años estuvo sufriendo el engaño de su esposo y ella no quería divorciarse. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hasta que un día esta mujer descubrió que tenía SIDA. Murió en la suya. Y cualquier cosa, cualquier tipo de adulterio es causa suficiente para que tú mejor te alejes de ahí. Porque una persona que adulteró una vez, lo va a volver a hacer la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y lastimosamente, esa persona nunca se va a arrepentir. Tú perdiste la confianza, perdiste todo y lamentablemente hasta ahí llegó. Es triste, pero es la realidad.
El pensamiento dominante de este capítulo, de estos versículos, es el siguiente. Es la paz que debe reinar en un hogar cristiano. Nuestro hogar debería ser una fortaleza, un refugio, un lugar de paz. No un lugar de chismerío, no un lugar de pelea, no un lugar de donde se dicen palabras o palabrotas de elevado calibre, no donde pasan peleando como el perro y el gato, no, debería ser un lugar de paz. Y ante eso, yo le animo a que usted trabaje en base a eso. Me acordé de una hermana muy querida y yo nunca entendí por qué sus hijos no la iban a ver. Siempre se quejaba de que sus hijos no la iban a ver. Murió sola, te lo puedo decir. Y un día yo hablé con sus hijos y la hermana muy querida era un demonio en su casa. Y uno de ellos me mostró una marca que le quedó por siempre. Una cuerda de plancha, de esas que se acuerdan esas cuerdas que se sacaban. Yo también las probé. Ujú. Conmigo la probaron. Pero ella dice que lo azotó hasta que casi quedó inconsciente. Y creo que fue porque no había ido a la iglesia ese día domingo, porque fue a jugar a la pelota. Murió sola, sola. Esa no es la actitud, no es la actitud, no es la forma. Que nuestro hogar sea un lugar de paz. Quiero concluir con esto. La fe no debería ser motivo para un divorcio, menos una excusa. El llamado del apóstol Pablo es que seamos capaces de construir matrimonios de fe dedicados a Dios, que honremos con nuestras vidas a Dios por medio de nuestra familia y de esta forma seremos de bendición para nuestros hijos y ¿quién? Para todas las personas que nos rodean. Es difícil, y te lo digo así, es muy difícil lograr un balance, un equilibrio, pero se puede, se puede. Si hay algo que debes hacer, es cuida lo que tienes, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, porque ellos deben ser el mayor resguardo que tengas. Si ya tus hijos no están, es tu esposa y tu esposo. Cuídense, porque es lo único que se tienen es ustedes dos. Es lo único que a ustedes les va a dar cierta alegría, es el estar juntos hasta que la muerte los separe. Esa es la idea. Y que su hogar sea eso. Un hogar de paz. Un hogar de fe. Un hogar donde se respire la presencia de Dios. Pero donde ustedes, cada vez que su hijo venga a la iglesia con ustedes, diga, mi papá, mi mamá, son el reflejo de lo que son en su casa, lo demuestran en la iglesia. Todo un ejemplo. Y ese es el cuidado. Y con nuestra pareja lo mismo. Cuidarlo. Amén.